Buenas gente, bienvenidos a la segunda parte de este tutorial absoluto y definitivo con todo lo necesario para hacer nuestros modelos de MMD Splatoon. Para esta parte ya vamos a ver cómo hacer los modelos propiamente tal y empezar a crear nuestros propios personajes. Todavía no nos meteremos con las cosas más complejas, sino que iremos desde lo más básico. Si tu intención es hacer un personaje más original, distinto al estándar, por favor mira este tutorial pero no toques nada, pues más adelante vamos a ver cómo hacer modificaciones más complejas a los modelos. Pero bien, para empezar les recomiendo tener abierta la carpeta de trabajos en una ventana nueva. Lo primero es lo primero, elegir cuál va a ser nuestro personaje. Las opciones son bastante simples. Por acá en Model Pack tenemos que irnos a Character Models y determinar si queremos un Inkling o un Octoling. Yo en mi caso voy a elegir un Inkling. Si queremos chico o chica, yo en mi caso voy a elegir a un chico. Y a continuación nos encontramos todas las versiones posibles del personaje que acabamos de elegir en cuanto a su peinado. Si no pueden deducir de qué peinado se trata cada modelo, acá dejé una imagen donde tenemos todas las versiones con su respectivo nombre en el archivo. Yo para este tutorial voy a elegir al número 4 Emo Hair. Por lo tanto nos vamos aquí y elegimos el número 4 Emo Hair. Agarramos la carpeta y simplemente la copiamos. Ahora nos vamos a nuestros trabajos y vamos a modelos, y dentro de modelos tenemos que determinar cómo se va a llamar nuestro modelo o cómo lo vamos a distinguir del resto. Como yo no tengo creatividad, simplemente le voy a poner un nombre genérico. Si queremos, con Folder Painter le podemos dar un color del color que caracterizará a este personaje. Digamos que en mi caso va a ser un color verde. Y aquí pegamos la carpeta que habíamos copiado. Lo ideal es cambiar el nombre de la carpeta a un nombre que sea fácil de identificar junto a la palabra clave base. En este caso yo suelo utilizar el mismo nombre del personaje junto a la palabra base. Y ahora sí, podemos comenzar. Lo que debemos hacer a continuación es abrir el siguiente modelo, Inkling Boy. Pues este es el peinado y este es el cuerpo. Pero esta es la combinación de las dos partes. Para abrirlo seguramente no tengamos acceso a los archivos PMX. Es por ello que le damos aquí, abrir con, elegir otra aplicación. Y si no nos aparece PMX Editor, nos vamos a más aplicaciones, buscar otra aplicación y nos vamos a donde nosotros tenemos nuestra carpeta con el English PMX Editor. Seleccionamos el editor. Ya con esto se nos debería abrir de la siguiente manera. Como dije, esta es la vista previa del modelo. Y esto es toda la información del modelo. Para esta parte solamente nos interesa la pestaña de Info y la pestaña de Material. Podemos agrandar esto si queremos. Y ahora les enseñaré cómo moverse en esta vista previa. Con la rueda podemos hacer zoom. Si queremos hacer más zoom, tenemos que presionar Shift y mover la rueda del ratón. Si queremos menos zoom, Control y la rueda del ratón. Si queremos girar la vista, tenemos que mantener el clic derecho y mover el mouse. Si queremos movernos a través de la vista, tenemos que presionar la rueda del ratón. Si queremos seleccionar, tenemos que presionar clic izquierdo y arrastrar. Si queremos seleccionar más de una cosa, tenemos que mantener Shift y arrastrar. Si queremos deseleccionar, presionamos Control y arrastramos. Todavía no nos meteremos con qué son todos estos puntos, qué son todos estos círculos, cómo se compone el modelo, sino que simplemente nos enfocaremos en que esta es la forma de movernos por PMX Editor. Ahora sí, vamos a crear al modelo. Lo primero es, en la pestaña de Info podemos cambiarle el nombre. Esto es lo que aparecerá al momento de importar el modelo en MMD. Como soy poco creativo le pongo el mismo nombre que tiene el personaje en sí. Y acá podemos escribir lo que queramos. Esto no es más que una descripción del modelo. Podemos añadir información de él, ciertas características a recordar o simplemente quién hizo el modelo. Es muy importante fijarse si estamos en la pestaña de en o en japonés. Pues en se nos aparecerá en MMD, pero en japonés se nos aparecerá en PMX Editor. Por lo tanto, lo mejor es siempre rellenar ambas información en ambos lados. Ya con esto nos vamos a Material. Y la gracia de estos modelos es que es muy fácil cambiarle los colores, pues cada parte se encuentra dividida y todas se pueden colorear a partir de este programa, sin necesidad de modificar texturas. Por lo tanto vamos a empezar cambiándole el color de piel. Para ello debemos presionar con Control, Torso, Arms, Head y Edges 2. Estas son todas las partes de la piel. Y aquí viene lo importante. Tenemos tres colores aquí. El difuso corresponde a la opacidad, al color opaco. El specular al color del reflejo ante la luz. Y el ambient el color en sí que va a tener esta parte. Ahora mismo está claro, porque si vemos acá en Texture, con este cuadrado aquí podemos ver la textura.
y como vemos es del mismo tono que aparece en la vista previa. ¿Qué pasa si el diffuse lo oscurezco al máximo, totalmente opaco? Pues se va a sumar el color del ambient al color de la textura, creando este resultado. Pero bien, y si queremos un color más rojizo, pues damos ambient y desde aquí simplemente seleccionamos el color que queramos. Por ejemplo, yo le voy a poner una tez oscura de piel. Como no quiero que sea tan saturado el color, lo voy a bajar en saturación y simplemente lo dejaré como un marrón oscuro. Ahora bien, vemos que está el color que queremos, pero tal vez está demasiado opaco, por ello que nos vamos a diffuse y le bajamos un poco la opacidad. Ahí está mejor. Es cosa de ir probando, pero lo recomendable es dejar el diffuse lo más oscuro posible y solamente modificar el ambient. Así que bueno, aquí ya tenemos el color de piel que deseábamos. Luego tenemos que cambiar el color del pelo, las cejas y la ropa. Básicamente el color del equipo del personaje. Como nosotros ya habíamos dicho que sería un color verde, pues voy a seguir con eso. Y ahora debo elegir Clothes, Eyebrows, Mouth, Tongue y Color. Dependiendo del peinado puede que haya más partes que seleccionar, pero esto ya lo pueden ir experimentando ustedes, siempre recordando que en caso de querer dejarlo del color original deben poner el diffuse en blanco. Ahora bien, yo voy a quererlo de color verde, por lo tanto lo quiero totalmente opaco y con un color verde oscuro. Y como ven ya lo tenemos coloreado. ¿Por qué no modifico el specular? Porque en caso de tener alguna fuente de luz muy intensa, puede que refleje más luz de lo que queramos y brille de más el modelo, que es recomendable dejar esto en negro, excepto en casos muy especiales. Lo siguiente es cambiar la pupila, el ojo. Hacemos lo mismo y podemos darle cualquier color que queramos, por ejemplo este, ya tenemos coloreado nuestro modelo. Una recomendación es que el mouse lo hagan más oscuro que los demás, ya que si no se va a ver demasiado claro al abrir la boca. Lo bajaré bastante. Y listo, así de fácil ya tenemos la base de nuestro modelo, coloreada y con todo lo necesario. Nos vamos a File, Save As, muy importante, y ya estamos en la carpeta en la que lo abrimos. Y le cambiamos el nombre al nombre del personaje y le damos a guardar. Ya con esto ya tenemos el modelo inicial creado. En las próximas partes veremos cómo añadir la prenda inferior y con ello saber cómo utilizar mejor PMX Editor. Para partes más adelante veremos cómo ponerle la ropa, pero estén atentos. Los espero en la siguiente parte.